Bienvenidos al final de la 5ª temporada. Gracias por sus comentarios, por compartir nuestro trabajo y por estar pendientes cada vez que sale un nuevo relato. La próxima semana regresaremos con la 6ª temporada y próximamente el relato del primer aniversario del canal. Ahora sí, que venga la oscuridad. Fue aproximadamente hace 10 años que oí por primera vez la leyenda de la casa de la tía Toña. Escuché a unos compañeros de la prepa diciendo que habían visitado el lugar, que habían podido entrar y hasta que habían visto a la tía Toña. No sabía que estaban mintiendo. Mi espíritu aventurero quería ver ese espantoso lugar con mis propios ojos, y tan pronto como llegó el fin de semana, reté a algunos amigos a ir a visitar las barrancas del bosque y con suerte poder cruzarlas y meternos a la tan temida casa de la tía Toña. Recuerdo muy bien la historia, que después leí con lujo de detalle en distintos foros en internet. Se supone que doña Antonia era una mujer que tenía su mansión dentro del bosque de Chapultepec. Una tarde, mientras daba un paseo, escuchó a un par de niños llorando de hambre y frío. Ambos trataban de cobijarse de las inclemencias del tiempo bajo un frondoso arbusto. La mujer, que en ese momento tenía buen corazón y magníficas intenciones, los invitó a pasar a su casa. Les dio techo, comida y aparentemente los puso a trabajar. Semanas después, en el mismo sendero donde halló al primer par de niños, se llevó la sorpresa de encontrar otro grupo de infantes en las mismas condiciones, con hambre y frío. También se los llevó a su casa. Hizo eso en repetidas ocasiones hasta que llenó su casa de niños. Ellos la llamaban tía, la tía Toña. Un día, sus invitados comenzaron a desobedecer las reglas que ella había impuesto. La señora sufría de los nervios, y los gritos y el desorden que comenzó a imperar en la mansión la condujeron lentamente a la locura. Una noche, utilizó una escopeta para callarlos. Les disparó en varias ocasiones, tapizando horriblemente con sangre las paredes de las habitaciones. Cuando regresó en sí y vio lo que había hecho, ya era muy tarde. Tenía frente a sus ojos una de las más macabras escenas que una persona difícilmente hubiese podido imaginar. El horror y la desesperación la hicieron tomar el arma y acabar con su propia vida. La leyenda termina diciendo que los espíritus de los niños y de la señora aún están atrapados en esa casa abandonada, y que por las noches se puede ver a la mujer asomada por la ventana y a los niños gritando y jugando. Esa es una historia que cuaja muy bien como leyenda urbana de terror, pero la casa que se muestra en los foros de internet no está abandonada. Ninguna tragedia sucedió en su interior. Es una lujosa mansión de la colonia Lomas Altas. Esas páginas de internet solo han logrado que bastantes grupos de incautos y temerarios jóvenes exploradores arriesguen su vida en la búsqueda de capturar experiencias paranormales. Los foros no dicen que es un lugar muy peligroso, y nosotros tuvimos que vivirlo para poder contarlo. Lo que sucede en esa sección del bosque no está documentado en ningún lugar, hasta ahora. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Tercera sección del bosque de Chapultepec. Era viernes. Estábamos reunidos afuera de mi casa, unos amigos que vivían cerca y mi primo Alfonso. Les solté la invitación a manera de reto personal. El que no se atreviera a arriesgarse se convertiría en la burla de todos nosotros, así que todos aceptaron. A las 8 de la noche ya estábamos en la avenida Constituyentes, a un lado del Panteón de Dolores. Solo sabíamos que la casa estaba ubicada en la tercera sección del bosque. El camino más corto y seguro siempre está vigilado.
pero independientemente de eso, nosotros queríamos aventura, peligro, apariciones, adentrarnos en la espesura y oscuridad del bosque, así que rodeamos la entrada principal del panteón e ingresamos a este por una parte donde no está cercado. A la hora que ingresamos al cementerio, la noche ya había caído por completo sobre nuestras cabezas. La luna apenas se asomaba por el horizonte. Había pocos postes de luz distribuidos en todo el cementerio. Estos iluminaban tristemente solo las lápidas que tenían debajo. Esa oscuridad creada además por altos árboles beneficiaba nuestra expedición. No queríamos que los cuidadores nos encontraran, así que nos hicimos paso por un camino de penumbras en el que casi no podíamos ver nada. Los demás solo me seguían, y yo lo único que sabía era que había que caminar hacia adelante. No llevábamos lámparas, ni un mapa, nada. En ese punto del recorrido, nadie sabía que yo no tenía la más mínima idea de cómo llegar hasta la barranca. Mientras caminábamos entre las lápidas, notamos que el silencio que se formaba en el lugar era tan pesado que nuestras voces y nuestras pisadas se perdían en ese espacio. Después de aproximadamente 50 metros, giré mi mirada por encima del hombro y no vi a ninguno de los que venían detrás de mí. Los busqué con la mirada hasta que los localicé. Se encontraban exactamente debajo de la luz de una lámpara. Mi primo estaba tirado de rodillas y se cubría el rostro con las manos. Al ver esto, regresé inmediatamente a su encuentro, pero ellos al verme correr, me hicieron señal de que me detuviera. Me acerqué con paso lento y fue entonces que pude escuchar el llanto de mi primo. Mis amigos estaban en la luz, pero mi primo estaba un poco más lejos de ellos, en la penumbra. Frente a él había un pequeño mausoleo. Mientras más caminaba, menos podía entender qué era lo que estaba sucediendo. Las caras de mis amigos estaban marcadas por el terror. Lucían pálidos y realmente asustados. Ellos no me dijeron nada, esperaban que fuera a ver a mi primo. Me acerqué a él con miedo y temor. Lloraba dolorosamente y mantenía su cara cubierta con sus manos. Le toqué el hombro y le pregunté si estaba bien. Sin voltearme a ver, se retiró las manos del rostro y apuntó hacia el mausoleo. «Mira, ahí está mi papá», dijo sollozando. Su dedo índice señalaba el interior del monumento de piedra, donde tras las rejas pude ver a una persona. Pero no era su padre, quien había muerto un par de años atrás. Era un ser con una mirada aterrorizante. Tomaba con fuerza las rejas y las agitaba. De pronto, empezó a pedir a gritos que lo ayudaran a salir. Esa sí era la voz de mi tío. Me estremecía al punto en que sentí vértigo. Perdí el balance y no pude evitar que mi primo saliera corriendo hacia el mausoleo. Caí al piso. Al momento en que Alonso tocó las rejas que protegían la tumba, el ser retrocedió. La luz que iluminaba las tumbas de atrás y bajo la cual estaban parados mis amigos se apagó. Quedó todo cubierto de una densa oscuridad. Solo se oía que mi primo trataba en vano de arrancar las cadenas. Estuvo haciéndolo durante unos segundos hasta que lo logró. Yo estaba tirado en el piso, sentía la cara llena de tierra, miraba a mi alrededor y veía enormes estructuras de piedra que se alzaban tenebrosamente sobre mí. En las puntas de las cruces encontré personas encaramadas, mirándome, mirando a mi primo y a mis amigos. Sus rostros muertos, pálidos, inexpresivos, veían la macabra escena.
Yo solo esperaba que mis piernas reaccionaran y deseaba con todas las fuerzas que mi primo volviera en sí y saliera de ese lugar. Algo le pasó a mi primo dentro del mausoleo que lo hizo despertar del trance, y entonces se aproximó hacia mí y me ayudó a levantarme. Aún me sentía mareado, y ya había perdido el sentido de orientación. Hacia cualquier dirección se veía lo mismo: tumbas, árboles, lápidas, y más hacia el fondo, oscuridad. No era necesario decirlo, pero todos sabíamos que la expedición se había acabado. Ya no iríamos a explorar las barrancas. Nos hubiéramos ido en ese momento a nuestras casas si hubiéramos sabido cómo salir de ahí. La noche sería muy larga y apenas comenzaba. Caminamos rápido alejándonos del lugar donde había sucedido la terrorífica aparición. Seguíamos sin saber hacia dónde nos dirigíamos, pero salimos rápido del panteón. Vimos un pequeño sendero que la luz de la luna alumbraba, y lo tomamos sin pensarlo. El camino no parecía llevarnos a ningún lado. De cualquier manera, si seguíamos caminando, tendríamos que salir por alguno de los límites del bosque. Ese bosque que tiene más de 600 hectáreas de árboles. Se acercaba la medianoche, y nuestro deseo de conocer la leyenda de la casa de la tía Toña estaba a punto de cumplirse. Una luz resplandeciente entre los árboles nos arrancó el aliento y la tranquilidad. Se respiraba brisa fresca, y próximo a nosotros estaban las espantosas barrancas. La casa nos encontró a nosotros. Nos detuvimos a contemplar nuestros alrededores. Esperábamos a que alguno de nosotros se atreviera a dar el primer paso para cruzar el precipicio, pero antes de que alguien se decidiera, un ruido entre los arbustos rasgó el silencio. También los árboles se sacudieron. Las hojas secas cayeron sobre nosotros. Si te digo que la luna iluminaba nuestro camino, significa que dota a las hojas de los árboles de una ligera luz resplandeciente que te indica lo que tienes enfrente, que la tierra en lugares donde la vegetación no es tan frondosa se muestra para que veas dónde pisas. Fuera de eso, todo era penumbras. Justo en donde estábamos parados, no se veía nada. Solo a lo lejos algo brillaba, que es donde suponíamos que estaba la casa. Hacia el frente sabíamos que estaba el vacío, pues desde ahí empezaron a escucharse las risas y los llantos de los niños. Se amplificaban espantosamente con el eco que proporcionaba la naturaleza del lugar. Los ruidos iban en aumento, como si las criaturas estuvieran ascendiendo por la pendiente directo hacia nosotros. Y mientras tanto, no nos movíamos, casi ni respirábamos. Una ligera neblina empezó a deslizarse desde las barrancas hasta nuestros pies, convirtiendo el sendero en una verdadera película de terror. Vimos las manitas de los niños aferrarse a los arbustos que colgaban hacia el precipicio, luego las cabezas asomarse por encima del piso, y después esas miradas tristes y vacías. Nosotros estábamos paralizados por el miedo. Nuestra intención al inicio de la tarde era asustarnos, pero en el fondo sabíamos que no íbamos a encontrar nada de lo que teníamos enfrente en ese momento. Segundos antes de que estos niños acabaran de subir a la superficie, se oyó un fuerte disparo, el mismo que haría una escopeta. Todos nos sobresaltamos. Mientras retrocedíamos, perdimos de vista a las criaturas que se acercaron a nosotros. Habían desaparecido. Esa luz que veíamos a lo lejos de pronto se apagó, y la luna quedó oculta entre las nubes. No había diferencia entre tener los ojos abiertos o cerrados. Y entonces ya nada sucedió.
El amanecer se encontraba lejano, unas 4 horas aproximadamente para que despuntara el alba. Pero esas 4 horas estuvimos inmóviles, cada uno recargado en un árbol, sin poder hablar ni moverse un poco. Cuando nos pudimos incorporar, nos sacudimos la ropa y caminamos hacia donde, por la posición del sol, sabíamos que era el sur. No sin antes notar que en cada árbol donde pasamos la madrugada recargados, había enormes cruces talladas. 5, para ser exactos. Una por cada uno de nosotros. Y estaban recién hechas. Si te gustó nuestro relato, deja un like y no olvides compartirlo. Agradecemos tu preferencia. Te esperamos en nuestra página de Facebook. Alguien te observa en la oscuridad.